Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Miguel de Cervantes le damos la bienvenida. Agradecemos su presencia y su vinculación vía online con este importante seminario. Nuestra universidad tiene un proyecto de investigación aplicada sobre democracia, cuya característica y objetivo principal es el generar propuestas para mejorar la democracia. Estimamos que en materia de diagnósticos, obviamente siempre hay que tener diagnóstico, pero el agregado que queremos hacer nosotros es estudiar temas, generar diagnósticos, pero a partir de aquello formular propuestas. En la lógica de que el compromiso con la democracia lo que requiere es buscar soluciones, requiere formular, por lo tanto, medidas concretas que puedan ayudar a fortalecer lo que esto implica y que pueda cumplir mejor con el bienestar de la población y el desarrollo de la sociedad. En esa lógica, durante el año pasado, tuvimos dos trabajos que fueron expuestos en nuestras conferencias mensuales. Uno que se denominaba el desafío de la modernización del Estado, que lo formuló, lo presentó don Carlos Carmona, que fue presidente del Tribunal Constitucional y que fue, yo diría, el ejecutivo más importante en el ministerio de Edgardo Benninger, en el primer gobierno de la Concertación, y por lo tanto con una visión muy cercana de lo que significa el desafío de la gestión, al menos desde el gobierno central, y los desafíos de la modernización. Y en segundo lugar, formuló también un trabajo Ricardo Brodsky, que también trabajó en la Secretaría General con el ministro Benninger, en que él se refirió al centro de gobierno en Chile, en la lógica de la modernización, y que hizo una suerte de raconto en cuanto a lo que había sido el proceso en aquellos primeros tiempos. En esa lógica, nos hemos permitido invitar a don Carlos Castro, eh, profesor de la Universidad de Chile, ingeniero civil industrial, pero en este punto tiene la importante responsabilidad de ser el director ejecutivo del Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ciencias Económicas, perdón, de las Ciencias Físicas y Matemáticas y del Departamento de Ingeniería Industrial. Profesor de la universidad en ese departamento, profesor también del Magíster en Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Y en esa lógica, esta importante unidad académica recibió el encargo y realizó el gran trabajo sobre un estudio de la modernización del Estado chileno entre el año 1990 y el 2024. Un estudio grueso, porque es grueso en términos de la cantidad, pero de fuerte cantidad de páginas, pero de gran contenido, metodológicamente eh, totalmente validado y bajo la dirección del profesor Castro con el concurso de importantes figuras con experiencia académica y experiencia también en materia de gestión. Si uno observa la página web del sistema, se explicita como que su principal acento o principal tarea es precisamente el tema de las políticas públicas en relación a la modernización del Estado. Entonces tenemos el privilegio de contar con la participación de don Carlos Castro, a quien le agradecemos muchísimo el tiempo y su presencia, en que él ha titulado su exposición Las vías hacia un modelo del Estado sostenible. En esa lógica, por lo tanto, hecha la presentación del caso y reiterando nuestros agradecimientos, le damos la palabra, se la ofrecemos a don Carlos Castro. Lo dejo con ustedes. Bien, pues buenas tardes a todos, a todas los presentes. Muchas gracias por la presentación. Vamos a partir, ¿cierto?, compartiendo la presentación que hemos preparado para esta instancia. Ahí ya se debería estar viendo en pantalla completa, ¿cierto? Sí, perfecto, se ve. Bien. Bien, pues bueno, muchas gracias por la introducción. Como le estaban introduciendo, esta presentación se trata o se basa, ¿cierto?, en un estudio bien reciente, un estudio que hicimos en el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile el año pasado, el año 2024.
se terminó en torno, ¿cierto?, a julio, agosto del año pasado, y fue un encargo, como se dijo, del Ministerio de Hacienda, a través ¿cierto?, el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, y tenía como propósito efectivamente estudiar qué ha pasado en Chile en los últimos 35 años, ¿cierto?, en materia de modernización del Estado, que es algo que si bien muchos hablan de lo que, ¿cierto?, de iniciativas de modernización, yo diría que hay poco escrito o poco sistematizado, uno podría decir, respecto a la materia. Y ese fue un poco el propósito que tuvo este estudio, y no solamente quedarse en el diagnóstico, como bien se decía, sino que pasar a la parte, bueno, ¿qué podemos decir de lo que ha sido el proceso de modernización del Estado? ¿Qué cosas podemos aprender, ¿cierto?, de aquello para futuros procesos que vendrán, y sobre todo, ¿cierto?, qué podemos recomendar. Estamos en un momento, ¿cierto?, en un año donde de alguna manera están todas las discusiones programáticas pensando en el siguiente gobierno, y por tanto siempre tener ideas, propuestas basadas en evidencia, creo que es un aporte, ¿cierto?, para que ojalá se tomen y el día de mañana puedan implementarse. ¿Bien? Eso, sin más, entonces les cuento un poco, vamos a la agenda de la presentación. Vamos primero entonces a ver algunas definiciones del que tomamos para el estudio, cuál era el objetivo, ¿cierto?, el propósito, cómo estructuramos la metodología y revisar rápidamente algunos resultados del estudio. Como se mencionó, esto está disponible. Vamos a dejar por ahí el link al estudio para que puedan revisarlo. Es bastante extenso, como se mencionó, así que toda esa parte está ahí bien detallada. No quiero tomarme tanto tiempo en el primer punto, sino para contar un poco de qué trata y ojalá motivar, sobre todo a aquellos que están en el mundo académico, de que puedan, ¿cierto?, mirarlo con mayor detalle. Luego pasar a estas conclusiones, qué podemos decir de lo que fue el proceso completo, mirándolo, ¿cierto?, con una mirada de más de 30 años. Y finalmente, recomendaciones, ¿cierto? Entonces, y ahí un poco el propósito, la idea de esta presentación, ¿cierto? Cómo miramos una modernización del Estado, y le pusimos ese apellido sostenible. ¿Qué queremos decir con eso? Que algo que perdure en el tiempo, ¿cierto? Que se sostenga. Y eso, para eso, de alguna manera, hay ciertos ajustes que hay que hacer, uno diría algunos de corto plazo, cosas que son bastante urgentes, y otras cosas que son más de mediano o largo plazo, que van a requerir debate, acuerdo, para que puedan implementarse. Pero lo importante, ¿cierto?, es fijar una ruta, fijar una vía, como decimos ahí en nuestro título. ¿Ya? Bien, partamos de ciertas definiciones. ¿Qué vamos a entender por reforma o modernización del Estado? En general es un concepto que se ha ocupado de manera, ¿cierto?, uno diría idéntica en general, las reformas del Estado o bien las modernizaciones. Aquí lo vamos a entender de manera, ¿cierto?, equivalente. Y son todo tipo de cambios orientados a mejorar algunas de estas variables. Uno diría hacer el Estado más eficiente, ¿cierto?, hacer el Estado más eficaz, ¿cierto?, que tenga una mejor cobertura, una mejor calidad, ¿cierto? De alguna manera, ¿cómo hacemos un estado más legítimo? ¿Ya? Y una distinción relevante que nosotros utilizamos, y lo van a ver a lo largo de la presentación y en el estudio, ¿cierto? Es esta distinción entre algunas reformas que son institucionales, y eso generalmente tiene un marco, que es probablemente una institución pública, un servicio, algo específico, ¿cierto? Y otras que son sustanciales. Y ahí la literatura dice que cuando algo es sustancial, de alguna manera le pega de modo más transversal, ¿cierto?, al accionar del Estado. ¿Ya? Obviamente el foco de este estudio estuvo más puesto en aquellas reformas sustanciales que aquellas reformas institucionales que uno diría son más cotidianas y están, ¿cierto?, en el día a día de los directivos. Las reformas que más cuestan, ¿cierto?, son aquellas sustanciales, son aquellas que requieren de alguna manera de que concurran varios, ¿cierto?, stakeholders para que eso, ¿cierto?, se pueda avanzar en esa dirección. Entonces, hecha esa distinción, nosotros tuvimos el propósito de determinar cuáles habían sido las distintas iniciativas, agendas, ¿cierto?, relacionadas a modernización del Estado desde el año 90 a la fecha, ¿cierto? Y determinar de alguna manera son los principales logros, cuáles son las principales brechas, ¿cierto? Mirando periodos largos, no solamente un periodo específico, sino entendiendo lo que pasaba en periodos más largos, y por tanto llegar a algunas
ideas, ¿cierto? Algunos objetivos más específicos que tenían que ver, yo diría, uno, eh, cuáles fueron los factores que promovieron finalmente o ralentizaron los procesos de modernización del Estado. Y lo otro específico importante, lo que ya comentaba, ¿cierto? ¿Qué podemos decir para adelante? ¿Qué recomendamos para orientar a futuros procesos que vendrán de mayor sostenibilidad, ¿cierto? De mayor sostenibilidad, estabilidad, ¿cierto? En los desafíos que crecientemente tiene, ¿cierto? El país. Brevemente, ¿cierto? Ocupamos una metodología que se centró en tres, ¿cierto? Herramientas específicas. Por lo intenso del estudio, las aplicamos de modo paralelo, ¿cierto? En el ideal uno pensaría que tal vez habría sido mejor aplicarlas secuencialmente, pero tuvimos que aplicar, ¿cierto? En un periodo cortito de tiempo, así que tres métodos que utilizamos. Un estudio longitudinal, que es un poco esta idea de recoger lo que pasó en estos 35 años. Luego se eligieron, ¿cierto?, dos estudios de caso, y de alguna manera para entender muy bien procesos de modernización del Estado en materias sensibles del quehacer, ¿cierto?, público. Ahí vamos a mencionarlos para que, a nivel de título para que los vean. Estos dos estudios están, cada uno de ellos relatado de manera extensa en el estudio largo, así que lo recomendamos para aquellos que quieran estudiar de manera específica un estudio de caso puedan mirarlo y siguen toda una estructura similar, lo que también es bueno para el punto de vista de la comparabilidad, ¿cierto? Y una encuesta, ¿cierto? Y aquí pusimos recoger la experiencia ¿cierto? De personas que han sido parte del proceso en estos últimos 35 años. Ahí tuvimos del orden de 70, 80 respuestas en este levantamiento, y ahí principalmente preguntar sobre factores que incidieron en el proceso. Y eso nos llevó a este conjunto de conclusiones y recomendaciones que vamos a presentar el día de hoy. Muy importante, dos elementos adicionales desde el punto de vista metodológico. Uno, contamos con un panel de expertos de alto nivel. Al final de la presentación está relatado quienes nos aportaron, que nos ayudó a ir validando de alguna manera algunos ciertos elementos que aquí están. Por ejemplo, definir los estudios de casos, etcétera, las preguntas de la encuesta. Y lo otro importante que es como una hipótesis de este estudio, que lo vamos a ver a continuación, eh, es que nosotros tomamos como hipótesis de que eh, más allá de la unidad de análisis por gobierno, ¿cierto? Nosotros entendemos que hubo periodos, ¿cierto?, que se anclan en el sistema político que el país ha tenido en los últimos 35 años. Y ahí se pueden distinguir claramente tres periodos o tres periodos donde ¿cierto?, fue imperante un cierto sistema político. Primero, ¿cierto?, tenemos el periodo del retorno a la democracia del año 90-2005, donde de alguna manera tuvimos una coalición de gobierno única, ¿cierto?, que gobernó en ese periodo largo, eh, y estaba con un sistema político binominal, ¿cierto?, y con ciertas características especiales, dejémoslo así. Y ahí de alguna manera podemos ver que en ese periodo, ¿cierto?, se generaron 77 reformas sustanciales. ¿Ya? Ahí está todo relatado para que puedan ver, pero órdenes de magnitud. Luego tenemos un segundo periodo político, ¿cierto?, que lo llamamos un poco el de la alternancia en el poder, que se produce después ¿cierto?, de algunas modificaciones constitucionales del año 2005, del periodo 2006 a 2017, donde de alguna manera también es un periodo fuertemente marcado por cierta movilización social que empieza, ¿cierto?, en los años 2006, el pingüino, ¿cierto? Y se va dando después del año 2011, etcétera. Eh, eh, y esta alternancia, ¿cierto?, donde coaliciones de gobierno empiezan a compartir, ¿cierto?, lo que es el ejercicio de la administración del Estado. Y en este periodo, ¿cierto?, identificamos 103 reformas sustanciales materializadas. Y finalmente, el último periodo del sistema político es con nuevamente cambios que se producen, ya se elimina definitivamente el sistema binominal, entran nuevas fuerzas políticas, ¿cierto?, el Congreso, hay mayor fragmentación, ¿no? ¿Cierto? Hay mayor número de partidos políticos y por tanto también las fuerzas se empiezan a disipar. Tenemos todo lo que ocurre en la parte social, el estallido social, el tema sanitario, la pandemia, y por otro lado, en lo que respecta al estudio, es donde de alguna manera, ¿cierto?, paralelamente se va formalizando esta figura estable de lo que hoy día conocemos como munición del Estado. Hay
Consejo Asesor Presidencial, que se crea el año 2018, hay un comité de modernización y hay una secretaría alojada, ¿cierto?, en el Ministerio de Hacienda, que son figuras que por periodos pasados tal vez existieron de manera momentánea, que se les da una estructura a partir de ese momento. Y en este periodo, ¿cierto?, se materializan del orden de 74 reformas sustanciales. ¿Bien? Eh, entonces, bueno, si hacemos la suma, ¿cierto? Contamos en torno a más de 250, ¿cierto? De este tipo de reformas, lo que de alguna manera es algo, un número bastante relevante cuando uno lo mira con la perspectiva del tiempo. ¿Ya? Eh, Después vamos a entrar un poco a algunas, qué significa, ¿cierto? Estamos de alguna manera primero la parte más cuantitativa de entender la magnitud. Otro elemento, ¿cierto?, que ya lo mencioné desde el punto de vista metodológico fueron los estudios de casos que están, ¿cierto?, señalados cuáles fueron. Hay algunos casos que los denominamos transversales, es decir, y en la lógica de reforma sustancial, ¿cierto?, tenía que ver con mirar elementos que son, que le pegan a varios, ¿cierto?, servicios públicos de manera nuevamente transversal, como la alta dirección pública, como lo que fue, ¿cierto?, la implementación del sistema de compra, ¿cierto?, la ley de fortalecimiento de la regionalización, perdón. Eso. Y por otro lado, algunos casos sectoriales, ¿cierto? Algunos elementos, algunas reformas que fueron particularmente importantes, ¿cierto? Y sobre todo en la lógica de estudio de casos, es decir, entender cómo se originan, cómo se tramitan, ¿cierto? Y cómo finalmente llegan a un estado de implementación, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, destacar, bueno, todo lo que ha sido la modernización del sistema de concesiones, por ejemplo, en este país, que opera hasta el día de hoy, la reforma procesal penal, por ejemplo, que fue un cambio radical, ¿cierto?, a la justicia penal en Chile, todo lo que fue la implementación de primero el auge y después, ¿cierto?, lo que conocemos hoy en día como el GES, ¿cierto?, las garantías explícitas en salud. Entonces, cada uno de estos casos está desarrollado entonces en el estudio. Y lo que podemos sacar, ¿cierto?, en limpio un poco de esto, aquí hay algunos elementos, por cierto, hay muchos otros, pero algunos elementos comunes, ¿cierto?, que vemos en estos 12 casos de estudio. Uno, gradualidad en los procesos, ¿cierto? Fueron cambios incrementales y que pasaron por varios gobiernos. Es raro que alguna de estos temas, ¿cierto?, haya sido solo de un gobierno, sino que esto fue un conjunto de reformas que se han ido perfeccionando en el tiempo. Cuando uno habla, por ejemplo, de la alta dirección pública, uno conoce, ¿cierto?, la historia, el origen, pero es una política, ¿cierto?, que en el tiempo va sufriendo ajustes, ¿cierto? Y hay nuevas reformas en el tiempo que la hacen nuevos gobiernos. Lo que nosotros entonces miramos es todo el ciclo para entender de alguna manera desde cómo se origina, los cambios que ha tenido y un poco la mirada actual también, porque cada uno de estos temas también sigue teniendo desafíos. Muchos de estos casos fueron acelerados por crisis, y eso yo diría que es una conclusión bien relevante de todo el estudio. Pasaron cosas en el entorno, ¿cierto?, que hacen que se precipiten las reformas. Muchas de ellas estaban preparadas, ¿cierto?, estaban en carpeta, y con las crisis se aceleran, y otras no estaban en carpeta, no existían. Y la crisis provoca, ¿cierto?, la modernización. Alta influencia del contexto internacional, de lo que estaba pasando, ¿cierto?, no, en parte los organismos multilaterales relevantes para el proceso de modernización. Visualizamos una tensión entre la continuidad de ciertos procesos de reforma y lo que se produce cuando efectivamente se producen los cambios de los distintos gobiernos, y por tanto, uno diría, entre más sostenible haya sido el proceso de reforma, menos, ¿cierto?, sujeto a cambios está por gobierno siguiente, ¿cierto? Y eso siempre va a ser una tensión. Una importante brecha, y ahí probablemente hay un sesgo de nuestro, ¿cierto?, nuestro centro alojado en una facultad de ingeniería, esta brecha que existe entre diseñar, ¿cierto?, la reforma y luego el desafío que implica implementarla. Y ahí obviamente la implementación es donde muchas de ellas se caen. O sea, hay buenos diseños, pero la implementación, ¿cierto?, queda muy bonita la ley, pero no necesariamente después podemos ver los resultados de aquello. Y menos, ¿cierto?, los mecanismos de evaluación existentes, y que eso de alguna manera retroalimente el proceso de reforma. Importante, o otro factor común entre estos estudios de caso, la resistencia a ciertos grupos de interés o ciertos sectores políticos. También se mencionan las acciones de funcionarios en algunos casos.
Y séptimo, algo muy importante, que en cada uno de estos casos nosotros visualizamos que hubo liderazgos específicos que permitieron que ciertas reformas pudieran, ¿cierto?, llevarse a cabo. Ahí nosotros destacamos, ¿cierto?, ciertos directivos públicos en algunos momentos de la historia, lo que conocemos también como intraemprendedores dentro del Estado, ¿cierto?, que eh, persistieron con el emprendimiento hasta que efectivamente lograron ese cambio. ¿Sí? Lo siguiente, y esto solamente a nivel de barniz para después nuevamente avanzar un poquito hacia las conclusiones. ¿Qué pasó con este levantamiento de información? Y vamos a mostrar dos gráficos principalmente. Y este gráfico en el estudio largo, ¿cierto? Está segmentado por los periodos políticos, que también se puede mirar que se producen algunas diferencias, pero en el global, mirando del año 90, ¿cierto?, al 2023, que fue el año de corte que tuvimos para mirar el estudio. Uno, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles fueron los ámbitos transversales en los que más se avanzó o más se mantuvo o eventualmente se retrocedió? Y ahí vemos de alguna manera que hay ciertos elementos donde se ve un avance importante, ¿cierto? Y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la gestión de relaciones exteriores, la superación de la pobreza, la gestión de las finanzas públicas, los temas de compra, ¿cierto? Los directivos públicos, ¿cierto? Hay elementos donde hay un avance notorio en estos 30 años. Y hay otros elementos, ¿cierto?, donde uno ve que cuando estamos cerca del 3 quiere decir que se mantuvo. Y por tanto, hay varios otros donde uno diría esto se mantuvo más bien, o efectivamente está más lento el avance. Y ahí está todo el tema de la descentralización, pues, la gestión municipal, los gobiernos regionales, ¿cierto? Se menciona también la eficacia del poder legislativo, las normas, ¿cierto?, laborales en el sector público, que es algo que está bastante ralentizado o ha quedado un poco atrás en comparación a otros temas. Y otra mirada, ¿cierto?, que tiene que ver con los propósitos específicos que teníamos, ¿cierto? ¿Cuáles fueron algunos factores claves o quiénes jugaron roles específicos para que los procesos de modernización nuevamente pudiesen desencadenarse? Y ahí de alguna manera tenemos, ¿cierto?, que hay instituciones en particular que en todas las reformas o en la gran mayoría de las reformas juegan un rol clave, que cuando esas instituciones intervienen de manera decidida, ¿cierto?, estos procesos se aceleran. El Ministerio de Hacienda, por ejemplo, y por consiguiente la Dirección de Presupuesto, los organismos y bancos multilaterales, ¿cierto? Ha sido clave en Chile la influencia que han tenido para los procesos de modernización. Ciertos directivos, eso también es coincidente con lo mismo que aparecía en los estudios de caso. Centros de pensamiento, el rol de las Express, ¿cierto? Son cosas que destacan. Y en contrapartida, ¿cierto?, algunos factores que uno podría decir ralentizan el proceso de modernización, señalado, ¿cierto?, por este grupo que se encuesta, las asociaciones de funcionarios públicos, ¿cierto?, los partidos políticos, el rol que ha tenido en algunos procesos de reforma el Tribunal Constitucional, gremios empresariales, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí de alguna manera hay otros factores que no necesariamente están jugándole a favor de los procesos de modernización. Bien, hasta ahí de alguna manera es un relato de lo que hicimos, ¿cierto? Levantamos información, sistematizamos información y eso está bien recogido en el estudio. Vamos un poco entonces a partir de un conjunto de elementos, qué cosas podemos decir de manera más conclusiva. Lo primero que es imposible de no notar, y antes de meternos uno diría como de lleno en lo que es el Estado, ¿cierto? Uno tiene que pensar en sociedad, en Chile. Y Chile fue, ¿cierto? Chile se transformó en este periodo. Entonces, no solamente es que el Estado es un Estado distinto del que era el año 90 al que fue, ¿cierto? A lo que es hoy en día recientemente, sino que a nivel social, ¿cierto? Chile cambió brutalmente en estos 30 años, y acá hay un conjunto de indicadores solamente para mostrar esa realidad, ¿cierto? Elementos como la esperanza de vida, ¿cierto? La reducción notable de la pobreza, estamos hablando de 10 veces menos pobreza de lo que en 30 años, ¿cierto? Eh, los avances en desarrollo humano, en conectividad, ¿cierto? ¿Cierto?, en PIB per cápita, etcétera. Y también otros donde el avance, de alguna manera, o el retroceso, no es tampoco, que también tenemos que poner ojo. Recientemente, por ejemplo, y este dato, el que está ahí
de fertilidad, ¿cierto? De natalidad, ese dato no está actualizado al año 2024. La tasa de hijos por mujer es 1,16, ¿cierto? O sea, es bastante menor a lo que era, ¿cierto? Hace 30 años. Y eso, nuevamente pensando en el Estado que tenemos que tener para los próximos 25 o 30 años, debiera estar pensando en este tipo de cambios, ¿cierto? La desigualdad, que si bien hay una reducción notoria, aún de alguna manera está por sobre lo que la OECD al menos eh, sería la expectativa, el promedio, y también los temas de productividad. Yo diría que este pasó en un país en los años 90 donde la productividad estaba en un proceso de aceleración a que en los últimos años esté mucho más, se haya ralentizado. Entonces, por tanto, es un país distinto. Eso yo creo que es importante hacerlo notar. Y por tanto, este Estado, ¿cierto? Que acompaña, ¿cierto? O que juega un rol relevante en el desarrollo del país, también cambió. Y aquí hay algunos números que de alguna manera nos permiten notar cómo esto cambia administrativamente, ¿cierto? La cantidad de instituciones que se han creado y que existen, y por consiguiente ¿cierto? La fuerza laboral del sector público ha aumentado fuertemente. El número total de funcionarios públicos del año 90 a la actualidad es del orden de 5 veces más de lo que era, ¿cierto? Entonces, un Estado evidentemente más grande, con mayores atribuciones, mayores funcionalidades. El gasto público ha aumentado, aún por bajo de lo que es, ¿cierto?, el estándar de la OECD, pero ha aumentado. Eh, la deuda, ¿cierto? Se ha mantenido relativamente, aquí tenemos un dato hasta el año 23, uno podría decir que en los últimos años, ¿cierto? Ha habido algunas variaciones, los últimos par de años, pero en general se ha mantenido, si uno mira la mirada larga, los 35 años. ¿Bien? Y un dato, ¿cierto? Importante entender que eso lo refuerza de alguna manera el estudio. En general, Chile es un país que es eficiente en el gasto público, ¿cierto? Es decir, es un país que de alguna lo que gasta, ¿cierto? Eh, se gasta bien gastado, no podría decir. Eso por ejemplo, en salud es bastante evidente y eso está medido, la eficiencia del gasto público en salud, ¿cierto? Ahí uno podría empezar a cuestionar si el gasto que tenemos en salud es el que necesita el país actualmente para los desafíos que tenemos. Pero comparativamente con otros países, somos un país bastante eficiente en su gasto público. Y eso para efectos de los procesos de modernización, hay que mantenerlo. Eso no ha sido gratis ser un país relativamente eficiente en el gasto. Y a rato eso se ve, ¿cierto?, desafiado. Eso hay que mantenerlo para los futuros procesos de modernización. Bien, el rol de la sociedad civil, otra conclusión bastante importante. Muchos de los procesos que se desencadenan finalmente, hay un rol evidente de centros de pensamiento, de las universidades, de actores que en momentos no necesariamente han estado dentro del Estado, o que cuando les toca estar, ¿cierto?, han jugado roles determinantes. Aquí destacamos una experiencia en particular que fue evidente en lo estudiado, ¿cierto? Lo que fue el Consorcio para la Reforma del Estado, ¿cierto?, una iniciativa entre los años 2008 y 2010 que terminó con un mamotreto importante de propuestas, ¿cierto? Y muchas de ellas llegaron a puerto. Y personas que después pasaron por distintos roles y cargos que permitieron implementar muchas de estas reformas. Y eso nosotros es lo que entendemos o vamos a entender que ha existido por mucho tiempo o ha existido una suerte de ruta informal de la modernización. O sea, personas de alguna manera que han sido propulsores de estos procesos. Y que cuando se han dado las ventanas de oportunidad, crisis políticas, crisis de probidad, etcétera, se ocupan de alguna manera para acelerar los procesos de modernización. Algunas comisiones particulares que se crearon fuertemente ancladas en la academia, en especialistas de los temas, aceleraron también, ¿cierto?, estos procesos de modernización. Crisis política, corrupción, catástrofe, prácticamente todos los gobiernos tuvieron alguna de este tipo de crisis. Y eso ayudó, ¿cierto?, a que se detonaran, como dije en un momento, o se aceleraran ciertas reformas. Bien, bien, entonces, eh, gran transformación del Estado, nuevas instituciones, servicios públicos, materias que antes realmente no existían, no eran parte del horizonte de lo que hacía el Estado. Materias como género, pueblo originario, derechos humanos, medio ambiente, desarrollo digital.
y tantas otras, bueno, es un cambio eh, realmente impresionante desde lo que es del año 90 a la fecha. Eh, Sale también el rol particular que juega la DIPRES, ¿cierto? En estos procesos. Y ahí de alguna manera, y se puede ver en los estudios de caso, que es bastante heterogéneo el juicio que existe. Hay algunos procesos donde la DIPRES ha jugado un rol clave para que eso los procesos, ¿cierto? Se aceleren, pero otros de alguna manera donde derechamente la DIPRES no ha sido, o no ha jugado un rol apoyador de los procesos y sobre todo con fuertes críticas de si efectivamente es una institución que tiene la comprensión técnica para jugar un rol, ¿cierto?, en los procesos de modernización. Muchas veces uno diría, eh, extralimitándose, ¿cierto?, del rol que tiene del manejo del presupuesto fiscal, pero y ahí de alguna manera existe una carencia en este país de institucionalidad que acompañe estos procesos. Y por tanto esos espacios los va tomando la institucionalidad vigente. Eh, bueno, el gran aumento de personal, eso ya se dijo y eso va a ser es algo relevante de mirar. Y sobre todo, más allá insisto, del número, son los procesos asociados a todas las materias de personal. Particularmente todo lo que tiene que ver con evaluaciones de desempeño. Ese es un tema que no está abordado de buena manera en general en nuestro Estado. Eh, bueno, entonces, lo mencionamos ya, ¿cierto? El año 2018 es la primera vez, ¿cierto?, que se estructura un organismo más estable, que mire la gobernanza de los procesos de modernización y hayan agendas explícitas de modernización del Estado, ¿cierto? Y acompañadas con un consejo asesor presidencial de carácter permanente y con todo eso, ¿cierto? Podemos decir que el cumplimiento promedio de las medidas establecidas en los programas de gobierno, nosotros en la metodología revisamos programa a programa desde el año 90 a la fecha, fue en torno a un 39% de cumplimiento, ¿cierto? De lo que los programas se propusieron, cuánto efectivamente cumplieron. Ahora, hay muchas cosas que no estaban en los programas y muchas veces los programas no son para cumplirse al 100% porque hay cosas que pasan en el camino. Eso fue complementado por un 27% adicional de reformas que no estaban necesariamente previstas en nuestro programa. Brechas, que también era un propósito que teníamos. Y aquí están algunas relatadas que después las abarcamos nuevamente a nivel de recomendaciones, pero espacios donde se avanzó poco. El estatuto administrativo, ¿cierto? La llamada Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, que hoy día es un proyecto de ley, pero seguimos en el proyecto de ley, pese a que ha estado sistemáticamente en los programas de gobierno de los últimos 20 años, aún no se ha materializado. Hay una profundización, una profundización de la descentralización fiscal y administrativa. Ya ha habido descentralización a nivel político, ¿cierto? Con la elección de los gobernadores, pero hay todavía una brecha importante de cómo avanzar hacia una descentralización más efectiva. Optimización de procesos para la obtención de permisos. Se ha hablado mucho en los últimos años de la famosa permisiología. Es una gran brecha y que, si bien nuevamente hay un esfuerzo a través de un proyecto de ley vigente, aún no es suficiente para abordar la brecha y el desafío que tenemos. Ampliación de lo que vamos a entender, ¿cierto?, como el servicio civil en la alta dirección pública, que fue una gran reforma en su oportunidad, pero obviamente requiere de ajustes relevantes aún para los desafíos, sobre todo ante cambios de gobiernos cada 4 años y sobre todo cambios no solamente de gobiernos, sino que de coaliciones de gobiernos cada 4 años, lo que estresan aún más de alguna manera la rotación en la función pública. Bueno, y que exista, ¿cierto?, una consolidación legislativa de la gobernanza de las reformas del Estado. Esto a la larga queda al arbitrio de cada gobierno, más que de alguna manera sean procesos de largo aliento, como uno puede ver en la experiencia comparada, que países que han logrado avanzar a otros estadios de desarrollo acompañados de un estado, un mejor estado de alguna manera, son procesos fijados de largo aliento, periodos de 10 a 15 años que uno tiene que poder manejar. Finalmente, en términos de conclusiones, ¿cierto? Generamos ¿cierto? Le llamamos, ¿cierto?, un checklist
de factores claves de las reformas que pudimos ver de manera transversal. Y este sería, ¿cierto?, un entregable bastante directo para los futuros, ¿cierto?, gobiernos, de qué tenemos que hacer si es que queremos que hayan reformas sustanciales al Estado que funcionen, ¿cierto?, que logren avanzar. Y ojalá no en periodos tan largos de tiempo. Eh, Uno, ¿cierto? Y dado el carácter de este país, el apoyo presidencial en todas las etapas de un proceso de reforma. Eso es fundamental. Dos, ¿cierto? Una adecuada socialización del problema a socializar. Y eso muchas veces es una brecha, ¿cierto? Parte de algún grupo de interés, pero que la sociedad en su conjunto entienda qué es lo que queremos resolver. Y ahí, de alguna manera, la sociedad civil, ¿cierto? Los centros de pensamiento juegan un rol importante. Uno diría los acuerdos de más largo plazo tienen que verse tangibilizados. Existe una construcción previa de una visión estratégica para el futuro de esa reforma. Experiencia internacional, este es un país que en general acoge bien lo que ha funcionado en otras partes. Y eso de alguna manera existen las unidades técnicas en este país capaces de tomar esas experiencias, hacerlas propias, tener buenos diseños y que de alguna manera eso acompañe los procesos, ¿cierto?, de diseño de la reforma, los procesos legislativos, etc. Eh, Disponibilidad previa a estudios técnicos y datos. Destaco sobre todo datos. Hoy en día cualquier proceso de reforma, probablemente a diferencia de lo que eran procesos de reforma hace 30 años, deben estar fuertemente basados en datos de cuánto esto va a costar, ¿cierto? Esto de alguna manera no es posible hoy en día con la tecnología disponible, etcétera, estar, ¿cierto? Tener errores de cálculo. El Ministerio de Hacienda y la DIPRES, ¿cierto?, siguen siendo instituciones claves para que estos procesos estén blindados de alguna manera. Una adecuada relación con las EXPRES y el Ministerio Sectorial pertinente. Nuevamente estamos hablando de elementos de gobernanza, cómo se gobiernan los procesos de modernización. Adecuada coordinación interinstitucional entre todos los servicios involucrados. En caso de que estemos pensando en prestaciones masivas de servicio, es muy importante que haya un adecuado diseño de la ingeniería detrás de eso, de la arquitectura de los procesos. Y eso también muchas veces se ha legislado sin necesariamente tener claridad de cuál es el diseño de la implementación de aquello. Y por tanto, los costos asociados, etcétera, o los tiempos que eso va a tomar, no son los que estaban prometidos en el momento del diseño de la reforma. Relevante la capacidad de conducción, liderazgo, gestión y control de riesgo, ¿cierto? Una materia importante. Quienes lideran estos procesos principalmente. Y en algunos casos pertinente, gradualidad regional o de pruebas piloto, y que eso luego vaya acompañado de una adecuada evaluación, retroalimentación y eventual mejora continua del proceso. Son procesos dinámicos, ¿cierto? Gradualidad, por ejemplo, cuando hablamos de cómo se implementó la reforma procesal penal, por ejemplo, ahí estamos hablando de una gradualidad, en ese ejemplo regional, de que algo que fue avanzando para en un periodo no menor de tiempo poder tener, ¿cierto?, un cambio realmente estructural a lo que era, ¿cierto?, en ese ejemplo la justicia penal. ¿Bien? Entonces, la gran mayoría de estas reformas sustanciales no se lograron en un solo intento legislativo. Ha habido varios, muchas veces, proyectos de ley que requieren ir perfeccionándose y madurándose en el tiempo. Algunos procesos de reforma probablemente se hubiesen resultado eh, tal cual estaban escritos en su primera vuelta, tal vez no habrían sido lo que finalmente terminaron siendo. Entonces, la madurez muchas veces es relevante en este tipo de procesos. Lo relevante, nuevamente, es la sostenibilidad. No perder cierto, uno diría, la inercia, no dejar que los temas pasen, sino que persistir, aun cuando transcurran los periodos de gobierno, persistir en materias que deben resolverse y no patearse eternamente. Bien. Bien. Para ir cerrando un poco la presentación, ¿cierto? Y poder tener un espacio de conversación, algunas consultas que puedan existir, ¿cierto? Vamos hacia adelante, ¿cierto? Ya hemos mirado un poco lo que fue el proceso, qué podemos aprender y dónde están algunas brechas. Y para eso, ¿cierto? Configuramos es decir, eh, cuál es, para poder de alguna manera pensar en cómo continuar y hacer sostenible el proceso de modernización del Estado, necesariamente creemos que tiene que haber una visión de futuro.
¿cierto? Y una visión de futuro larga en cuanto al país. No basta con decir el Estado que queremos si no sabemos para qué queremos ese Estado, ¿cierto? Y por tanto, se hace cada vez muy relevante que existan acuerdos amplios, ¿cierto?, de las fuerzas políticas, para que exista una visión de futuro. Probablemente el cómo llegamos a esa visión de futuro, cada fuerza política va a tener, ¿cierto?, la forma en cómo quiere llegar, pero lo importante es que exista esa visión de futuro y hay un acuerdo de cómo queremos que este país se visualice en un horizonte. Aquí pusimos, ¿cierto?, al año 50. O sea, estamos justo parados en el año 25 de este siglo, ¿cierto? Pensemos al menos en un cuarto de siglo más el país que queremos. Y según esa visión es como tenemos que entonces hacer adaptaciones al Estado que permitan responder a esos desafíos que el país tiene, ¿cierto? Y el país y el entorno, ¿cierto? A nivel global. Por supuesto es debatible, pero es imprescindible que existan ciertos acuerdos. Hay materias donde va a ser más difícil, pero hay otras donde debiéramos tener mayores acuerdos como sociedad y las fuerzas políticas debieran reflejar. Teniendo esa visión, nosotros aquí vamos a proponer algunos elementos que son incluso pasos comunes, pero es importante tener a la luz esa visión. Existen cosas que podemos hacer de manera inmediata. Nosotros pusimos que este estudio se publicó al menos de un año, pero decimos todavía que a tiempo de iniciativas que incluso podrían avanzar rápidamente antes de un siguiente cambio de gobierno, de manera que un siguiente gobierno pueda tomar o partir con ciertos elementos que le permitan, ¿cierto?, acelerar procesos de modernización. Y por cierto, hay otras recomendaciones que tienen que ver con periodos siguientes de gobierno, que van a ser esfuerzos de más largo plazo, pero es importante partir en algún momento. Bien, dividimos entonces esta visión de futuro en algunos logros institucionales como prioridad de largo plazo y otros logros sociales, económicos y productivos. ¿Bien? Dentro de estos logros institucionales, necesitamos, ¿cierto?, un país con capacidad de hacer prospectiva. Un país de alguna manera con que tenga esta idea de lo que en su oportunidad, ¿cierto?, fue lo de Plan y que hoy día está bastante desfigurado en lo que ha, ¿cierto?, devenido hasta el día de hoy. eh, Debiéramos tener cierto institucionalidad disponible para hacer prospectiva, ¿cierto? Y en base a evidencia. O sea, requerimos hacia el año 2050, y yo lo dije ya en la presentación, mantener los elevados niveles de eficiencia en el gasto público, eso no debe descuidarse. Y por otro lado, preocuparnos en aumentar la eficacia y que eso se materialice en logros que la ciudadanía pueda, ¿cierto?, evidenciar. ¿Ya? Y ahí hay un desafío, ¿cierto? Eh, por cierto, yo aquí hablo del gasto, pero también, por cierto, hay un desafío desde el punto de vista de los ingresos, ¿cierto? Estamos un país, por tanto, que crezca. Procesos de modernización, ¿cierto? Que pongan al centro o pongan, ¿cierto?, como función objetivo el aumento en el valor público de las instituciones, ¿cierto?, y los servicios, maximizando el impacto social, confianza, legitimidad, satisfacción usuaria. Todos conceptos que en los últimos años están presentes en la discusión de las políticas públicas, pero en la práctica, ¿cierto?, cuesta medirlo, ¿cierto? Y ahí yo creo que hay un desafío. Diseños e implementaciones pensando en ese ciudadano y necesitamos ¿cierto?, un Estado que tenga de alguna manera elevados grados de flexibilidad institucional, que efectivamente esta idea de actuar como un Estado en red exista y no que haya una insularidad imperante que de alguna manera en cómo opera finalmente el Estado, que nos hace crear y crear institucionalidad y muchas veces tal vez esa no es la solución. Necesitamos, ¿cierto?, un Estado, ¿cierto?, o una carrera de directivos públicos más potente de la que tenemos hasta el día de hoy, para ser los líderes, ¿cierto?, que de alguna manera sostengan los procesos de largo aliento. Necesitamos funcionarios públicos con diversas modalidades de contratación, que estén bien seleccionados, bien remunerados, incentivados, evaluados, etcétera, acorde a lo que son las buenas prácticas internacionales en materia de civil service. Contar con un desarrollo de infraestructura digital de nivel internacional, y eso de alguna manera, toda política, toda reforma, todo cambio
en lo que viene y ya hace un tiempo se sustenta en tecnología. Eh, Hoy en día no podemos hacer nada que no esté bien sustentado en tecnología, básicamente también por la capacidad, ¿cierto?, de amplificación de efectos que tiene y masividad rápidamente para llegar finalmente a la prestación de bienes y servicios. Entonces, importante que entendamos que el Estado no puede ser débil desde el punto de vista digital. Al revés, necesitamos un Estado fuerte desde el punto de vista digital. Y, ¿cierto?, un Estado al año 2050 profundamente descentralizado. De alguna manera, deben existir políticas en esa línea. Bien, y la parte más social, ¿cierto? Y aquí obviamente es debatible la visión al año 50, pero básicamente elementos que creemos que son importantes que los tengamos presentes. Y los menciono rápidamente nomás: crimen organizado, los temas ambientales, la niñez y adultos mayores, eh, la capacidad, ¿cierto?, de atraer inversión, fomentar el emprendimiento, tener cierta infraestructura necesaria, y esos son nuevamente procesos de largo aliento, preocuparse de la desigualdad, y temas como la educación y salud. O sea, tenemos que tener a la vista dónde queremos estar en estas materias al año 2050 para el Estado, de alguna manera, que tenemos que construir en los próximos años. Con esa visión, ¿cierto? Elementos de corto plazo que podríamos avanzar, y voy ya terminando, ¿cierto? Avanzar decididamente, y está, no está número uno porque por algo azaroso, sino que, ¿cierto?, de manera decidida, avanzar en la reingeniería de procesos, ¿cierto?, para las empresas y la ciudadanía en general, la famosa permisiología, ¿cierto? Y el proyecto de ley actual es insuficiente, ¿cierto? No ataca suficientemente las causas, sino que efectivamente busca, obviamente, mayor digitalización y otras cosas que son importantes. Pero finalmente que hay que atacar las causas que logren destrabar finalmente el que enfrentarse al Estado no sea, ¿cierto?, una pared donde nadie de alguna manera se hace responsable frente al desarrollo del país. Dos, lo mencioné recién: desarrollo digital. Ese es un elemento fundamental y hoy día, si bien hemos avanzado mucho y hay una ley de transformación digital en curso que promete que al año 27-28 no van a existir papeles en el Estado de Chile, eh, deja bastante que desear esa promesa, cuando de alguna manera hay ciertas capacidades que deben fortalecerse, institucionalidad. Hoy día la agencia encargada de esto es una división del Ministerio de Hacienda, no es una agencia como existe en otros países que de alguna manera esté preocupado del desarrollo digital del país, y ahí diferenciando entre el rol rector de política digital, ¿cierto?, de aquellos que deben ejecutar la transacción, ¿cierto?, de los servicios hacia la ciudadanía. Hay otro más que la voy a profundizar más. Fortalecer, ¿cierto?, la actual Secretaría de Modernización. Nosotros creemos que ahí hay algo que se ha ido incubando y tenemos que tener entonces órganos profesionales estables y permanentes que estén preocupados de estos elementos y que no dependan de los gobiernos de turno. Los gobiernos de turno traen sus programas, pero deben anclarse en cierto staff que pueda manejar estos tipos de procesos y tenga, ojalá, varias experiencias a cuesta. Ojalá que el próximo gobierno que tenga que implementar cosas eh, relevantes, ¿cierto?, pudiese haber contado con cuerpos que hayan pasado por aquello en el pasado. Y eso no pasa porque cada uno llega con sus propios equipos. Eh, Crear la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas. Esta propuesta tiene, ¿cierto?, una C entre paréntesis. Eso significa que el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, que ha tenido dos versiones, un primer consejo, ¿cierto?, y ahora está en un segundo consejo en este gobierno, son propuestas que ya existen, ya están redactadas, ¿cierto?, y están apoyadas, tienen consensos incluso políticos. Y en el caso de este proyecto de ley, esto está ya en el Congreso. Ojalá antes de que termine el gobierno sea un acuerdo y podamos tener esta ansiada Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, que empiece a jugar un rol, un contrapeso mayor, ¿cierto?, a un rol que hoy día únicamente tiene la DIPRES y que tiene una mirada bastante, ¿cierto?, acotada de poder evaluar, ¿cierto?, la calidad de las políticas públicas. En particular, una mejora que podría tener el proyecto de ley que está actualmente en el Congreso es que le dé mayor autonomía a esta agencia. Si esta es una agencia que depende del gobierno de turno, tiene riesgos.
donde funcionan este tipo de agencias en el mundo tienen mayores grados de autonomía. Establecer y formalizar una cadena de valor de la gobernanza y la modernización del Estado. En la lámina siguiente hay una propuesta que está bastante relatada en el estudio. 6, dotar de flexibilización institucional al Poder Ejecutivo. Esta es una propuesta que está redactada por el Consejo Asesor Permanente. Un ex contralor de la República estuvo en su redacción. Y de alguna manera, básicamente buscar que un gobierno entrante tenga la capacidad de institucionalmente agrupar, juntar, mover ciertos elementos de la administración del Estado que le va a permitir implementar de mejor manera algunos ciertos lineamientos que tenga en su programa. Y esa es posible de hacer, ¿cierto? Requiere, por cierto, ajustes normativos, pero y hay experiencia en donde esto funciona. Ampliar la cobertura del sistema de alta dirección pública y mitigar aún más las rotaciones, eso es claramente algo que no está resuelto. Existe el sistema, filtramos, hay selección, ¿cierto? Existe el proceso, pero de alguna manera, ¿cuántos directivos cumplen sus ciclos de 9 años? Y son, ¿cierto? Y poquitos aún, y las rotaciones son brutales ante cambios de administración. Fortalecer la gestión regional y municipal, y esto es vital porque, claro, antes de hacer la descentralización fiscal y administrativa, tenemos que tener una gestión regional y municipal más fuerte, si eso vamos, es evidente. Si no, de alguna manera eso no es coherente con el cuidar el gasto, ¿cierto? Entonces ahí claramente tenemos que hacer esto ordenadamente. Y novena propuesta específica, hay que evaluar la eficacia y la eficiencia de la dirección de presupuesto. Existen metodologías, esto es algo que se hace en los países y aquí creemos que de alguna manera ahí hay una institucionalidad clave en este país que debiera, ¿cierto?, mejorar algunas cosas y sobre todo diferenciar mejor el rol que tiene compartiéndolo con otras institucionalidades. Aquí está esta propuesta de cómo debiera, ¿cierto?, ser una cadena de valor para gobernar mejor los procesos de reforma, tomando la experiencia de lo que fueron los últimos 35 años. Esto está bastante relatado, ¿cierto?, en el estudio, no voy a profundizar. Y finalmente, ¿cierto?, algunas propuestas de más largo plazo. De alguna manera, todo lo que dije anteriormente, creemos, ¿cierto?, y tenemos los elementos para decir que son cosas que con voluntad política y acuerdo son cosas que podrían avanzar rápidamente. Estas de acá entendemos que requieren mayores acuerdos políticos y mayor largo plazo. Y es, ¿cierto?, institucionalizar mejor esto que hemos estado, ¿cierto?, conversando toda esta presentación. Aquí hablamos y hay una propuesta específica de una subsecretaría de modernización. ¿Dónde ubicar esta subsecretaría? No es claro y ahí me paso a la propuesta 11. Tiene que tener un real soporte político. Hay países que incluso tienen un ministerio a cargo de esta función. No tenemos una postura clara al respecto. Podría estar dentro de donde está, pero probablemente en Hacienda, donde básicamente esto implícitamente ocurre, eh, no sabemos si es lo más recomendable en el entendido de que Hacienda ya cumple muchos roles en los procesos de modernización y tal vez podría ser un contrapeso. Tal vez una idea, el Ministerio del Interior, que hoy en día ya no tiene, ¿cierto?, las labores de seguridad pública ¿cierto?, en su quehacer, hay un ministerio específico para ello, tal vez de alguna manera podría tener un rol mayor en los temas de modernización del Estado, siempre y cuando no sean cooptados por elementos políticos de los gobiernos que desafío. 12, fortalecer la función de prospectiva, ya lo dijimos. Este Estado no planifica, no se mira al futuro. Y aquí de alguna manera, sin esa mirada y sin ese largo plazo, es difícil y eso requiere de alguna manera tener un soporte institucional. No basta de alguna manera con que se cree por decreto alguna oficina para un gobierno de turno, alguna oficina encargada. Tiene que ser una función más permanente la prospectiva. Los países que han diseñado planes al año 2040, al año 2050, cuentan con, ¿cierto?, la función de prospectiva incorporada. 13, establecer una dirección de servicios compartidos transaccionales del Estado. Y esta es una propuesta que podría incluso ser de más corto plazo, pero aquí de alguna manera quiere decir, hoy en día existen tantos elementos transaccionales que falta mayor especialización. El nivel de transacciones que tiene la clave única, el nivel de transacciones que tienen las compras públicas y los volúmenes que manejan, el nivel de transacciones que tiene el registro civil, todo basado en tecnología,
hoy en día nos atreveríamos a decir que cada institución por separado no cuenta con los equipos técnicos de seguridad de la información. ¿Cuántos casos se ven en prensa respecto a eso? Aquí debiera haber una agencia particular que se encargue de que una vez que pasan, ¿cierto?, a operación ciertos servicios públicos que son eminentemente transaccionales y digitales, debieran estar, ¿cierto?, en una institución especializada, ¿cierto? Incluso para que aparte pueda competir en cuanto a capacidades, personal, etcétera. Pensamos que hay ciertos ministerios que debieran tener la función de gestión diferenciada de la gestión política. Aquí hablamos, y esto es una propuesta antigua, ¿cierto?, de que hasta un programa de gobierno, los subsecretarios de gestión o lo que se conoció en alguna época como el Chile Gestiona, han habido experiencias, pero esto básicamente hay ministerios altamente transaccionales y que tienen un alto impacto en la ciudadanía. Obras públicas, Ministerio de Educación, Salud, Vivienda, son ministerios donde no está suficientemente equilibrado el rol político que está en las subsecretarías de diseño de política con prestar servicio, ¿cierto? Y monitorear la prestación de servicio, que es lo que finalmente le cambia la vida a la gente en el día a día, ¿cierto? Entonces eso hay que tener una mejor diferenciación. Establecer presupuestos plurianuales para algunas reformas del Estado. No todo es reforma del Estado, no todo es modernización del Estado. Hicimos una distinción entre qué es sustancial, qué es institucional. Aquellas que sean reformas del Estado debiesen contar con presupuestos plurianuales que le den certeza y garantías de que esos procesos avancen y no que año a año estén, ¿cierto?, discutiendo asuntos presupuestarios. Acelerar la modernización de la Contraloría General de la República. Hay una idea en el Consejo Asesor Permanente que creemos que es bastante buena y eso de alguna manera también no lo he profundizado hasta ahora, pero sabemos que la Contraloría tiene algunos desafíos. 17, y no menos importante, diría al revés. Queremos que se queden con esta idea, modificar las normas laborales del sector público. El estatuto administrativo no da para más, bien hay una propuesta redactada al respecto, y yo me atrevería a decir, al día de hoy, esta es una propuesta que si se logra que se incorporen los programas de gobierno, realmente podemos empezar, ¿cierto?, un nuevo ciclo, ¿cierto?, de la administración del Estado con algo que busque lograr acuerdos en el empleo público que requiere el Estado. El Estatuto Administrativo es del año 89 y las modificaciones que ha tenido son bastante marginales. Aquí hay una gran reforma que sabemos que está pendiente y que no es de fácil, ¿cierto?, resolución por los stakeholders involucrados. Finalmente, dar de estabilidad de largo plazo, de estructura a la reforma del Estado, y ahí de alguna manera existe una figura de generar una ley marco constitucional que permita blindar los procesos de modernización, y esto de alguna manera podría ser muy útil para muchas de las cosas que ya se han dicho antes. Es un poco legalista, pero tiene un sentido que está bastante mejor relatado en el estudio. En síntesis, ¿cierto? A la hora de presupuestar o legislar, siempre creemos que va a ser deseable mirar cuatro variables que son habilitantes para cualquier proceso de reforma. Contar con muy buenos directivos, quienes lideren los procesos de reforma, muy buenos funcionarios, capacidad técnica, ¿cierto?, para que esto se implemente, no solo lleguemos al diseño, sino que esto se implemente. Capacidades tecnológicas de excelencia. No es posible que hoy día las reformas no estén sustentadas en tecnología de punta, como está la posibilidad de tenerlo y a costo razonable, y que exista flexibilidad institucional para su abordaje. Implementar grandes reformas no es tarea de un solo servicio público, no es solo tarea no es un tema sectorial. Esto tiene que ver con cambiarle la cara a muchas veces a cosas que son muy relevantes para la ciudadanía. La reforma previsional no es algo de previsión, es algo de involucra un conjunto de elementos para poder llegar finalmente, ¿cierto?, a un mejor servicio hacia la ciudadanía. Se han sugerido varias reformas que crean institucionalidad, eso es verdad, pero en general, si uno las cuenta, son institucionalidad que en realidad significa la creación de institucionalidad altamente técnica y de pocos funcionarios, de alto nivel, ¿sí? Y que de alguna manera palidecen frente a la existencia de hoy de más de 995.000 funcionarios públicos. Creemos que esto es muy estratégico y muy concreto. Entonces no queremos de alguna manera que solamente por el hecho de proponer cierta institucionalidad o adaptaciones a la institucionalidad,
esto se mire como mayor gasto público per se. Creemos que de alguna manera que hay elementos que tienen que ver más bien con la organización de la función pública, y eso de alguna manera es posible de hacerlo cuidando los elementos de gasto. Eh, Relevante el tema de la visión. La que se propone aquí no es, ¿cierto?, la única. Lo relevante de alguna manera es que los sectores políticos logren ponerse de acuerdo en una visión de país y que por tanto la modernización del Estado tenga un sentido de largo plazo en función del Estado y el país que queremos en 25 años más. Si no, de alguna manera, sin esa visión, vamos a seguir haciendo cosas cosméticas o institucionales acotadas, sin mucha perspectiva. Bien. Finalmente, aquí está, ¿cierto?, relatado quienes desarrollamos este estudio, está un equipo del Centro de Sistemas Públicos, como comentamos, están quienes participaron del panel de expertos que nos asesoraron en este proceso y quienes redactaron y precisaron elementos de los estudios de caso, que son, como yo digo, son un lujo. Yo creo que ahí de alguna manera se les puede sacar bastante provecho académico, ¿cierto? Y posteriormente en la parte de los practitioners. Eso, y todo esto fue un trabajo colaborativo con la Subsecretaría de Hacienda, el Consejo Asesor Permanente, como se dijo, pero con todo, ¿cierto? Asumimos, ¿cierto?, la responsabilidad de cosas que se han dicho acá y que de alguna manera creemos que van encaminadas hacia esto que planteamos acá, dotar, ¿cierto?, a los procesos de modernización de elementos que lo hagan más sostenible y no que dependan únicamente de elementos como una crisis o cosas que son más azarosos. Tiene que ser algo persistente y sostenible en el tiempo. Muchas gracias por la presentación. Disculpen la extensión, entiendo que la idea era agotarte un poquito más los tiempos, pero quedo muy disponible, ¿cierto?, para, para responder preguntas, ¿cierto? Y voy a dejar por aquí el link para que puedan ver el, el estudio en extenso. Bueno, yo creo que tenemos que felicitar a don Carlos Castro por su exposición, la verdad que de gran calidad, y a su vez felicitarlo a él y a su equipo, que todos los que se enumeran al final que participaron en este estudio. Creo que es del tipo de estudios que el país necesita, es el tipo de compromiso de las universidades, y en este caso la Universidad de Chile, la facultad, la carrera o de ingeniería industrial y sobre todo lo que es el Centro de Sistemas Públicos, de la universidad hace un gran aporte en lo que el país necesita en esta materia. Hemos tenido la oportunidad, algunos de nosotros, de ir leyendo el estudio, pero yo diría que la gracia que tiene además es precisamente que concluye, que tiene propuestas, propuestas claras, con medidas claras y distinguiendo en su viabilidad cuáles son los requisitos y cuáles son los plazos en los cuales éstas se pueden acometer. Así que realmente felicitar la exposición y felicitar el trabajo de quienes así lo realizaron. Debo dar la explicación que el director de nuestro proyecto de investigación, don Eduardo Zafirio, que ha seguido la presentación pero sin colocar su rostro, pidió que lo reemplazáramos en esta moderación porque está por una gripe fulminante. Bien, tiene que haber recogido ya algunas preguntas, Sí, Alberto Aguirre, que le pediríamos que las pudiera trasladar. La idea nuestra en todos nuestros seminarios es más o menos manejarnos en la idea de la hora y media máximo. Por lo tanto, tenemos un tiempo de unos 20 minutos para estas preguntas y estas respuestas. Adelante, Alberto, con las mismas. perfecto, Si alguien perfecto. quiere agregar preguntas, perdón, que haga uso de la plataforma donde se dice reacciones, propuestas, las manda porque solamente se admiten preguntas vía escrita. Adelante, Perfecto. Alberto. Gracias. Voy a leer si hay algunas inquietudes. Alguna de esas Carlos ya la maneja. Al principio le transmitimos esta pregunta del profesor Carmona, ¿no? Eh, Sobre los problemas, decía, más urgentes del Estado son la permisología, el exceso de funcionarios públicos o el exceso de órganos o instituciones del Estado. ¿O son otros? Pregunta él. Ahí deja la interrogante planteada. ¿Alguna
de los temas, por supuesto, han sido asumidos durante la exposición, pero a lo mejor tomar nota para hacer algún comentario. Otra pregunta que surge, ¿es necesario refundir ministerios dentro de, a lo mejor, de las propuestas que se han planteado? También algo se comentó sobre este tema, pero ahí hay una pregunta concreta. Tres, a su juicio, don Carlos dice, ¿por qué hay problemas de presupuesto en el área de la salud en nuestro país? Con noticias de crisis frecuentemente de materiales en los hospitales y otros que surgen y que nos informamos a través de la prensa. Cuando el presupuesto en salud como porcentaje del PIB es tan significativo y la productividad del sector público en ese sentido va en el sentido contrario, ha disminuido, ¿no? Hay una pregunta ahí sobre la eficiencia, ¿no? del gasto también respecto del resultado. Pregunta 4, ahí hay un tema que tiene que ver con que si usted estima que hay un problema de control precisamente en el Estado. ¿Ah? Argumenta que el presupuesto público ha aumentado casi exponencialmente y estamos con el mismo diseño de control prácticamente del que se diseñó en el siglo pasado, desde el año 25. Eh, ¿Cómo introducir entonces controles por resultados? ¿Ah? Esa es la inquietud. En quinto lugar, también hay otra inquietud que tiene que ver con la evaluación de las políticas. Algo se mencionó durante la exposición. ¿Será una necesidad de una modernización del Estado que esta evaluación exista de modo que los proponentes o ejecutantes asuman responsabilidades eh, o congratulaciones o felicitaciones según corresponda? Lo que ha estado pasando en este caso se plantea con la tramitación de ley de pesca, que es un ejemplo de lo que ha sucedido en este sentido y que también se ha transformado prácticamente en un problema. Bueno, ya vamos llegando al final de las inquietudes. Hay otra que dice relación con si está sobrepasada la dirección de presupuesto. ¿Ah? Algo se mencionó también durante la exposición. A lo mejor hacer algún comentario sobre aquello. Waldo Chacón también nos pregunta, dice, con la velocidad del cambio tecnológico y sus efectos en las sociedades, ¿cómo se puede hacer prospectiva, ¿no es cierto?, para un horizonte pensando en el 2050 como se ha propuesto. Y Eduardo nos manda una pregunta también que dice en relación con lo siguiente. ¿Qué opina usted del presupuesto base cero? ¿Ah? Bueno, son varias las inquietudes. Tal vez usted pudiera comentarlas de manera general. ¿Mm? Bien. Oye, bien, pues bueno, muchas gracias por todas las inquietudes. Voy a tratar de ir contestando algunas, que otras, por cierto, no- probablemente no tienen una respuesta directa, sino más bien son reflexiones en torno a cómo abordar problemas tan grandes. A ver, estamos en orden y vamos mezclando algunos asuntos. Claro, el tema de la permisología, yo creo que un tema lo destacamos como algo que es importante abordar y es importante abordar pronto, urgente, corto plazo. Yo lo dije en la presentación, no es algo que tenemos que dejar porque creemos que es algo que si bien es algo donde lo que hay consenso, consenso desde el punto de vista de la sociedad, incluso podría ser de las fuerzas políticas, relativo consenso, de que es algo que tenemos que mejorar porque eso va a impactar rápidamente en elementos como la inversión. Entonces, es algo que hay que hacer. Ahora, yo lo mencioné, el proyecto de ley actual no es suficiente de alguna manera para los desafíos que tenemos. Y ahí de alguna manera hay que efectivamente entrar a entender, ¿cierto?, cuáles son los problemas de fondo que existen, no mirarlo como un tema sectorial. Este no es un problema de medio ambiente o no es un problema únicamente del Consejo de Monumentos Nacionales que ha salido, ¿cierto?, últimamente bastante mencionado, sino que tiene que ver con entender sistémicamente qué es lo que queremos priorizar. Volvemos un poco al punto, si no tenemos esa visión de a 25 años plazo, efectivamente nos cuesta ponderar y priorizar de cuáles van a ser, ¿cierto?, los proyectos que queremos, ¿cierto?, para el país. Entonces, de alguna manera yo
suscribo un poco del punto de vista, sí, la permisología es algo que está de alguna manera ralentizando el proceso, por tanto hay que intervenir prontamente. Muchos funcionarios, yo creo que sí, sí, hay muchos funcionarios, es un dato. Ahora, comparativamente, nuevamente, al nivel de la OSD, no es un dato estratosférico, incluso para lo que el país hace. Por tanto, la pregunta más allá de atacar el guarismo, más de atacar el número, lo que tenemos que apuntar, ¿cierto? Creo yo, es a tener mejores funcionarios públicos, ¿cierto? Que de alguna manera la carrera funcionaria sea atractiva, donde los mejores, ¿cierto? Personas disponibles, profesionales, ¿cierto? Especialistas del país, quieran estar en el Estado, quieran asumir ciertas responsabilidades, etcétera, quieran permanecer y no solamente ir por periodos cortos de tiempo. Y para eso hay un elemento que, independiente si logramos o no logramos una reforma base al estatuto administrativo, es que haya evaluación real, ¿cierto? Es que haya de alguna manera, y eso de alguna manera también sabemos que es difícil para todos quienes les ha tocado liderar, ¿cierto? Algún servicio público, no es algo fácil, pero es una forma de partir, ¿cierto? O al menos de ponerse de acuerdo con los gremios, de poder evaluar de mejor manera y de poder tener incentivos para que gente buena llegue al Estado y permanezca, ¿cierto? Y no de alguna manera que frente a cambio tenga que cambiar sus posiciones, etcétera. O sea, hay un tema que debemos mejorar ahí. El último punto de la primera inquietud, bueno, muchas instituciones también se dice en la pregunta esto de si tenemos que refundir o no ministerio. Mi respuesta a priori sería eh, claro, uno puede decir sí, uno si tuviera que hacer, y hay un esfuerzo de la Contraloría donde muestra el organigrama del Estado, hay unos organigramas que son figurados, creo que el Centro de Estudios de la Administración de la Contraloría tiene un mapita de todas las instituciones que existen. Claro, es un volumen inabarcable, incluso, ¿cierto? No hay una forma gráfica de poder comprenderlo rápidamente. Yo creo que sí, hay muchas instituciones. Ahora, con mecanismos como la flexibilidad institucional que se mencionaron, eso permitiría, ¿cierto?, a quienes les toca la administración del Estado, a los gobiernos les toca la administración del Estado por periodos de tiempo. Con mayor flexibilidad, eso permitiría de alguna manera que ciertas prioridades que tienen los gobiernos puedan reunirse, puedan de alguna manera trabajar de manera más cooperativa, de manera más sinérgica y de alguna manera poder poner el foco en resolver ¿cierto? Los problemas o avanzar en ciertas reformas relevantes, según las prioridades de cada uno de los gobiernos. Entonces, hay alternativas, ¿cierto? Porque todos podemos estar de acuerdo que uno diría suprimir instituciones no va a ser algo fácil, ¿cierto? Refundir ministerio yo creo que es una buena idea, hay que estudiarlo, no es algo que debe ser, porque de alguna manera, no porque tengamos un ministerio de hace 30 40 100 años y tenga una historia, es que tengamos que preservarlo. De alguno, uno diría, ¿cierto?, de la perspectiva estratégica, ¿cierto? Y esto es basal para cualquiera que hace cierta estrategia, es decir, oye, ¿dónde queremos estar? ¿Cierto? Y por tanto, ¿cuál es la estructura que requerimos? No al revés, no tenemos una estructura y hacemos el desarrollo en función de la estructura que tenemos. Por tanto, si es que nuestra estrategia tiene que ver con ciertas prioridades, la estructura, los ministerios, servicios debieran acomodarse, ajustarse, refundirse según aquello, y no al revés. Entonces ahí también obviamente hay algo que es algo que yo creo que sobre lo cual también podría haber acuerdo político. Es decir, oye, propongámonos esto. Tú tienes otras prioridades, bueno, tendrás ciertos tipos de ministerios y ciertos tipos de focos agrupados de cierta manera, pero es posible llegar a acuerdo al menos efectivamente en los volúmenes y en las prioridades según las distintas tendencias. Salud, bueno, salud yo creo que es un monstruo en sí mismo. Yo creo que efectivamente nosotros no profundizamos sectorialmente en la modernización de algunos sectores, pero podemos reconocer la complejidad que tiene. Eh, Ahí hay muchas cosas por hacer y hay cosas que de alguna manera se requieren, cosas más fundamentales que revisen de alguna manera el financiamiento de la salud del país. Y ahí hay que ver una reforma más mayor, ¿cierto? Pero hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de la gestión que creo que no se están haciendo del todo bien. Y ahí hay capacidades de hacer cosas.
Hoy en día tenemos un nivel, ¿cierto?, a nivel de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que básicamente opera como un órgano más bien, ¿cierto?, político de administración de los hospitales, y de gestión que en muchos casos no está cumpliendo el rol que debería. Y efectivamente uno podría pensar todo ese nivel meso que existe de la Subsecretaría de Redes y los servicios de salud en el territorio, repensarlos en el sentido de hacerlo más eficiente, ocupando tecnología, ¿cierto? Porque de alguna manera la lógica territorial con los avances de la tecnología empieza a perder sentido. ¿Cierto? Uno, finalmente, cuando uno habla de las listas de espera, ¿cierto? ¿Qué es la lista de espera? Lo importante de la lista de espera para poder resolver, ¿cierto? Es poder eh, acordar cuál es la lista de espera, saber que efectivamente esté en un solo lugar, ¿cierto? De manera sistematizada, accesible por distintos lugares en el territorio, integrada en la red según los niveles de atención primaria, secundaria, terciaria, para poder resolver los casos. Y eso hoy en día, la estructura que tenemos, no tanto. Y ahí de alguna manera es algo que yo creo que se puede avanzar, no le veo algo ideológico, más bien. Entonces, hay cosas que podemos hacer para resolver esas crisis que se mencionaban ahí al respecto. Y por otro lado, tenemos que hacernos cargo del financiamiento. Yo creo que el financiamiento efectivamente es un problema y es un problema en el mundo. La salud es más cara cada vez en todas partes del mundo. En Chile, dentro de todo, mantenemos niveles de gasto en salud razonablemente acotados. En Estados Unidos el gasto está disparado, público y privado, y solamente nos vamos a acercar hacia allá si es que no logramos contener o tener sistema. El, 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 el tema de las licencias médicas es un tema que también ha aparecido en prensa y los roles del COMPIN, la suceso entre medio, también es un tema y el nivel de fraude que se ha identificado en ciertas malas prácticas es un tema que hay que abordar y cortar de raíz. Hay tecnología para eso, entonces nuevamente uno no entiende cómo se puede abordar. Y son elementos que permitirían ir paliando esos déficits, ir paliando de alguna manera que tengamos las licencias que tengamos que tener como país, pero no de alguna manera que ya un porcentaje relevante de la fuerza laboral tenga que financiarse mediante ese mecanismo. Eh, donde finalmente el seguro de salud es quien cubre, ¿cierto? FONASA y SAPRE. Entonces tenemos ahí que mejorarlo, porque hay un tema. Y oye, y el sector público. El sector público tiene mayor, ¿cierto?, ausentismo laboral que el sector privado. Entonces ahí, ¿cómo no vamos a poder mejorar ese tipo de situaciones? No estamos hablando de ley, estamos hablando de gestión, ¿cierto? Control en el Estado, gran tema. Yo quizás fue tímida la acelerar la modernización de la Contraloría. Es fundamental, ¿cierto? Mejorar el rol de la Contraloría, de otros órganos contralores, no le achaquemos toda la Contraloría. La DIPRES también juega roles contralores en ciertas lógicas. Está, ¿cierto?, el Consejo de Auditoría del Estado. O sea, hay un montón de institucionalidad que de alguna manera debería trabajar coordinada y cuenta para que seamos claros, que cruza transversalmente cosas que he dicho, tecnología, más tecnología. Hoy día no es necesario, ¿cierto?, tener niveles de auditoría, ¿cierto?, inclusive presencial, revisando papeles. Aquí tenemos que generar los sistemas que permitan que esto sea fácilmente auditable y no solamente por el órgano contralor, por la ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener acceso, la transparencia tiene que funcionar, hay cosas, un montón de cosas que no tiene por qué ser, comillas, reservado de algo, información pública. Entonces, más tecnología, etcétera. Y, por cierto, todo el punto que decía, ¿cierto?, la persona que dijo este punto. Y claro, avanzar, ¿cierto?, la inteligencia humana, porque para esto yo podemos jugar mucha inteligencia artificial, que identifique patrones, etcétera. La inteligencia humana, ¿cierto?, ocuparla para que miremos este tema del por resultado. Que midamos por resultados, metamos la cabeza cómo es la mejor manera para medir por resultados que tengan impacto en la gente. Ese es un poco la evaluación de las políticas. Bueno, se suscribe este tema de tener una agencia específica para eso. Vuelvo a reiterar que mientras no tenga la suficiente autonomía, tiene un riesgo. Este tiene que ser un órgano, cuando uno habla de evaluación, si no hay autonomía para evaluar, todos sabemos lo que en un sistema eso puede llegar a ser. Entonces, sería importante que, claro, en políticas relevantes como la ley de pesca, hay un órgano autónomo
como por ejemplo lo hace hoy en día el Consejo Fiscal Autónomo, cuando opina respecto, ¿cierto?, a lo que hace en las políticas fiscales, ¿cierto?, en la Hacienda. Nadie podría decir que, o de hecho, no he escuchado críticas al Consejo Fiscal Autónomo. La gente en realidad tiende a decir, bueno, suscribe, ¿cierto? E incluso el Ministerio de Hacienda de alguna manera tiene que, bueno, obviamente tendrá que revisar el informe y ver en qué cosas puede mejorar, pero de alguna manera los datos están sobre la mesa, ¿cierto? Por tanto, el tener una agencia que pueda, por ejemplo, decir, hablar en propiedad en materias súper sensibles como la ley de pesca, oye, habría sido ideal, po, porque tenemos aparte el suficiente tiempo para ha transcurrido todo un tiempo de la implementación de la ley de pesca y hoy día deberíamos poder tener la evidencia clara para ver los ajustes que hay que hacer en un asunto que es dinámico. Si en el fondo el ajustar las cuotas es algo dinámico, debiese poder hacer esto. Nuevamente existe la información, la tecnología para poder tenerlo, entonces eso. En la propuesta que nosotros hacemos de mejorar la gobernanza de los ciclos de modernización, claro, metemos que esta agencia debiera tener un rol tanto ex ante como ex post. Ex ante de la tramitación legislativa, o sea, la ley de pesca, perfecto. El que la agencia evaluará la evalúe antes de su promulgación, o sea, antes del proyecto de ley, tengo una opinión al respecto. Y luego, por cierto, en el ciclo virtuoso de ir evaluando las políticas públicas de manera recurrente en el tiempo. Y ahí también poder decir, la evaluación de política, claro, debe ser conducente a algo concreto. Y hoy día es raro que un programa se cierre, que un programa que es mal evaluado. Hoy día existe evaluación, no en esta característica de autonomía que yo he dicho, pero hay evaluación. Hay mucha, ¿cierto? La DIPRES tiene una gran capacidad de evaluación de programas anualmente, decenas de programas que se evalúan. Ahí están los resultados, pero finalmente eso no se traduce en que esos programas sean finalmente terminados, fusionados, ajustados. Entonces, bueno, ahí falta decisión política poder hacerlo. Hay que tomar, ¿cierto? Hipotecar, uno diría, o jugársela en algunos temas. Uno no iría con todo si uno entiende que hay que ponderar, pero en algo uno debería poder decir, esto no funcionó, se cierra, o se fusiona, o cambia el objetivo. Los recursos tienen que poder ocuparse de mejor manera. Sobrepasada la IPRES, por cierto, pero probablemente eso pasa a la pregunta ¿por qué? ¿Cierto? Y una buena evaluación externa ayudaría a entender por qué. Es porque está sobrepasada, porque está extralimitada en las funciones que tiene y está haciendo más de lo que debiera hacer una oficina de presupuestos de un país, ¿cierto? Es porque en el fondo no tiene su contrapeso en otros países, ¿cierto? La DIPRES tiene ¿cierto? Un paralelo en el Congreso. El Congreso cuenta con una oficina de presupuesto que tiene la capacidad de ser cierto contrapeso de lo que está presentando el gobierno y hay capacidades técnicas permanentes en el Congreso que permiten repartir, de alguna manera uno diría, ese sobrepeso. Entonces, está sobrepasada, por cierto. La pregunta es por qué, habría que revisar por qué, si está, etcétera. Y nuevamente, puedo ser majadero, pero tecnología, ¿cierto? Lo conozco, ¿cierto? Por el estudio y por otros temas. La DIPRES es uno de los servicios públicos atrasados en tecnología. ¿Cierto? El nivel de uso de las planillas Excel en la DIPRES es, ¿cierto?, increíble para una institución que maneja o que, ¿cierto?, configura un presupuesto hoy día de, ¿cierto?, 80.000, 90.000 millones de pesos o de dólares y miles de millones de pesos. Entonces, yo ahí creo que ahí también hay algo que hacer. No puede ser de alguna manera que la información del presupuesto de este país no tenga mecanismos equivalentes a organizaciones que manejan presupuestos similares. La tecnología está disponible, las capacidades humanas están disponibles para ese tipo de manejo. Hay que cambiar un poquito el foco de cómo. Prospectiva, bueno, no es fácil responder la pregunta. ¿Cómo hacer prospectiva? Bueno, si uno tuviera la bola de cristal, poder decir, pero eh, existe metodología, existe método, el país está creando mayor capacidad prospectiva, existe experiencia fuera, yo creo que debemos ver cómo se. Y yo retomaría un poco las cosas que funcionaron. Mencionamos ahí la idea de lo que fue, ¿cierto?, lo de plan. Bueno, obviamente estamos hablando de 30 años de diferencia, pero
Pero lo importante es retomar un poco la idea fundante que tenía que ver con que había de alguna manera una alta capacidad técnica, ¿cierto? Que podía aspirar, ¿cierto?, a tener los funcionarios del más alto nivel que estén pensando en esto, que sea atractivo que las personas que estén pensando en, ¿cierto?, cómo de alguna manera tenemos que pensar el desarrollo del país, etcétera. Y ahí verán cómo se está haciendo afuera, sumarle que la tecnología no sea una barrera para la perspectiva, el aceleramiento tecnológico, sino que más bien, bueno, ver cómo lo hacemos. Y hoy en día hay tendencias, hay macro tendencias claras y evidentes que tenemos que abordar. Uno diría desde el cambio climático, o sea, hay un montón de cosas que nos van a pegar. Yo lo mencioné también, los índices de fertilidad, natalidad. ¿Cómo estamos pensando este país para los próximos 25 años, ya teniendo el dato de cuántos niños van a haber en 20 años más y cuántos jóvenes van a haber? ¿Qué estamos haciendo desde el punto de vista de educación, de salud, etcétera? Si podemos calcular la cantidad de niños que vamos a tener en primero básico en 5 años más. Entonces, ¿se está haciendo o no se está haciendo esa labor prospectiva? No lo sé. Presupuesto base cero, yo creo que es una iniciativa que valdría la pena tomársela en serio en los espacios que corresponda. Eh, ¿Por qué no hacer pilotos de manera seria y ver dónde aplica este tema? Y otras cosas obviamente habría que ver. No creo que un cambio de cultural de esa magnitud pueda ser implementado de manera transversal de un momento a otro con la, ¿cierto?, historia idiosincrática que tenemos para el manejo del presupuesto, pero sí probablemente hay espacio para poder tener iniciativas como el presupuesto base cero. Así que yo diría que la futuras, ¿cierto?, futuras DIPRES, etcétera, eh, puedan tomarlo como iniciativa y pilotearlo. Es bueno pilotear para saber si funcionan o no las cosas, así que me parece una buena idea. Bueno, tenemos que agradecerle a don Carlos Castro la calidad de su intervención y la calidad de sus respuestas. Yo creo que en el caso de nuestro proyecto nos deja súper motivados a tomar tantas medidas y planteos que están contenidos en el informe y en su exposición. Y por lo tanto, reiterarle nuestros agradecimientos por su participación, su exposición, pero también reiterarle nuestras felicitaciones por un compromiso de país frente a un tema que requiere profesionales, lo digo con el debido consideración y respeto, más jóvenes como el profesor Castro, que le den impulso o reimpulso a esta tarea tan esencial como es la modernización del Estado. Sin más, le agradecemos a él su participación, a quienes nos han acompañado en esta exposición, la que como es nuestro método se va a editar y va a estar en la página, perdón, en el canal YouTube de la universidad, a efectos de poder seguir reflexionando al respecto. Sin más, dentro de la hora de lo que nos planificamos, a las 20:30, ponemos término a este seminario. Muchísimas gracias. Buenas noches.